Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 9 de octubre de 2017. Seguimos adelante con el Salmo 135. Esta es la cuarta parte, razones por las que le adoramos. Y por supuesto nos referimos a Dios. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos, aleluya, así dice el título en la Biblia. Ya sabemos que este Salmo responde a la pregunta ¿por qué adoramos a Dios? Hasta ahora hemos aprendido tres razones de nuestra adoración. Le adoramos por el testimonio de nuestra experiencia de conocerlo, es decir, porque sabemos quién es, conocemos su carácter y le hemos experimentado. Además, le adoramos por el testimonio de la creación, es decir, el universo que Él creó nos habla de su grandeza, de su poder, de su orden, de su belleza y su amor, entre otras cosas, y nos insta a adorarle. Y en tercer lugar, le adoramos por el testimonio de su plan en la historia, es decir, que le hemos visto actuar en nuestra vida. Tenemos experiencias que nos hablan de su intervención y su plan glorioso para nosotros. Sigamos leyendo el Salmo y descubramos otra de las razones por las que adoramos al Señor. En este caso es, lo que yo creo, la enseñanza más importante del Salmo. Por el testimonio de su justicia le adoramos. Es decir, adoramos a Dios por el testimonio de su justicia. Permítame contarles una anécdota que nos pondrá en contexto. Un maestro decidió calificar a sus alumnos con un trabajo que debían entregar por escrito y les puso una fecha determinada para entregar el trabajo, ese día preciso, ese día establecido. Cuando llegó el día que el maestro había establecido, algunos llevaron su trabajo, pero los que no lo llevaron, el maestro dijo, bueno, están reprobados. Sin embargo, uno de los alumnos se manifestó en nombre de los reprobados, eran varios, y pidió al maestro una prórroga. El maestro quiso tener misericordia, pero no consideraba justo calificarles con la misma medida que había calificado a los responsables que habían entregado su trabajo a tiempo. Así que le dijo al alumno, está bien, pueden entregar su trabajo mañana, o pasado mañana, o hasta el fin de semana, pero deben saber que cada día que pase de atraso del trabajo, les habré de quitar un punto. Les restaré un punto a su calificación del trabajo. El joven reprobado dijo, está bien. El que había pedido la prórroga dijo, está bien, se sintió satisfecho y dio gracias al maestro. 3 días después, este joven en cuestión entregó finalmente su trabajo y el maestro le dijo, muy bien, le recuerdo que debo quitarle un punto por cada día de retraso. Así que si usted hizo un excelente trabajo que mereciera un 100, pues menos 3 puntos, un 10, menos 3 puntos, habré de ponerle un 7. ¿Está consciente de eso?, le dijo al alumno, y el alumno dijo, no, profe, ¿por qué? Y empezó a quejarse. El maestro dijo, eso fue lo que acordamos. El joven estaba molesto y dijo, eso no es justo. Esa fue su frase. Eso no es justo. Y olvidé decirles que era una escuela de derecho. Estaban estudiando abogacía, derecho. Y el joven dijo, eso no es justo. El maestro le preguntó, ¿quiere usted que lo trate con absoluta justicia? Y el joven respondió con un categórico, sí, por supuesto, quiero justicia. El maestro dijo, está bien, usted está reprobado. Porque debió entregar el trabajo hace 3 días. Y no lo entregó, está reprobado. Esta prórroga no era por justicia, era por misericordia. Y usted no la quiso aprovechar. Hermanos y amigos, debemos tener cuidado cuando pedimos justicia, especialmente me refiero a nuestro Dios. En ocasiones no sabemos lo que pedimos. Este salmo nos confronta con una manera sencilla y breve, nos confronta de una manera sencilla y breve con la justicia divina, con el concepto justicia de la palabra de Dios. Primeramente hagamos una paráfrasis de esta parte del salmo, son solo 2 versículos, y después reflexionemos en las enseñanzas que nos presenta. Dicen los 2 versículos 13 y 14 del Salmo 135. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Por supuesto que está escrito en un pensamiento hebraico, y déjeme tratar de traducirlo un poco a nosotros con una paráfrasis muy libre, una paráfrasis explicativa. Creo que podría decir así en nuestro contexto. Señor nuestro Dios, tu carácter es siempre el mismo, tú no cambias. El mundo entero sabe de ti. En todas las épocas de la historia se te conocerá, Señor. Porque el Señor juzgará a sus seguidores, pero su juicio será de gracia y misericordia. Así es como podría traducirse estos versículos del Salmo, esta idea del Salmo.
La verdad es que esto es lo más importante de las enseñanzas de este pasaje. Nos presenta la justicia del Señor, un concepto de justicia que debemos entender. Para hacerlo, permítanme hacer un recorrido por algunas escenas de la Biblia que nos ayudarán a entenderla. En primer lugar, cuando Adán y Eva pecaron, se sintieron desnudos delante de Dios y Dios los vistió con pieles. Eso significa dos cosas. Número uno, que Dios se encargó del problema. No los dejó sin solución. Dios se encargó, Él mismo se encargó del problema. Los vistió con pieles. Y en segundo lugar, si los vistió de pieles, significa que sacrificó un animal, sino de dónde sacó las pieles. Es decir, Dios fue el primero en hacer un holocausto expiatorio, que profetizaba, por cierto, lo que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vendría a ser por la humanidad. Otra escena. Cuando Dios estableció su ley y el sacerdocio por medio de Moisés, ordenó que sacrificaran un cordero que expiara el pecado del pueblo. Simbólicamente, el pueblo ponía sobre aquel cordero su pecado, y la sangre del cordero cubría el pecado del pueblo. Aquel ritual, que es mucho más complicado de lo que estoy diciendo yo ahora, pero es lo que significa, aquel ritual también era una profecía de lo que el Señor Jesús haría por nosotros en la cruz. Y en tercer lugar, el Nuevo Testamento nos aclara esta doctrina, diciendo así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, de vosotros. Primera de Pedro 1, 18 al 20. El salmo que leemos nos anticipa esta enseñanza cuando dice: porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Y esto lo dice también en el Nuevo Testamento, como en este pasaje de Pedro que leemos aquí. Su justicia es compasiva, la justicia de Dios es compasiva, su juicio está lleno de gracia y misericordia. Para entenderlo mejor, permítame puntualizar las siguientes ideas. Número 1, Dios nos ama y a pesar de que somos pecadores, nos sigue amando. Número 2, Dios aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Número 3, Dios aborrece el pecado porque destruye lo que Él ama, es decir, a nosotros, los seres humanos. Número 4, Dios nos ama tanto y aborrece tanto el pecado que decidió hacer algo para resolver el problema: condenar el pecado y acabar con su poder sobre nosotros. Número 5, responde la pregunta: ¿y cómo le hizo? Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vivió una vida perfecta y sin pecado. Número 6, Cristo murió en la cruz del Calvario como si hubiera sido un pecador y pagó por nuestros pecados para que nosotros vivamos la eternidad como si fuéramos perfectos. Número 7, es decir, nuestra culpabilidad le fue puesta a Jesús y su inocencia y santidad se nos adjudicó a nosotros. Para entender mejor este salmo de la justicia, este asunto de la justicia de Dios, permítanme contarles de nuevo una historia que he contado antes. Había una vez un rey muy justo y muy bueno. Y este rey estaba harto porque en su reino había muchos rateros, y él se preciaba de ser muy justo y bueno, y como que en su reino había rateros. Y un día dijo una ley: si alguien roba, para pagar su pecado de robo, debe pagar con un ojo. Así es que al cabo de un tiempo en el reino no había rateros, pero había 2 o 3 personas con un solo ojo, porque les habían sacado el ojo para pagar su pecado. Un día alguien vino con el rey, alguien que no lo amaba, y le dijo: rey, tú eres muy justo y muy bueno. Sí, soy justo y muy bueno. Tú diste una ley que dice que si alguien roba, para pagar su pecado de robo debe dar un ojo. Dijo él: sí. Y dije: pues acabamos de encontrar a tu hijo, tu único hijo que ha robado. Dijo: traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Trajeron a su hijo atado de pies y manos. El rey sacó su propio puñal con mango de oro, y todo el mundo pensaba que iba a sacar él mismo el ojo de su hijo, pero no, lo que hizo el rey fue sacar su propio ojo. El rey sacó su propio ojo y luego lo puso en una charola de plata que tenían ahí para el caso y dijo: ¿por qué mi hijo sigue amarrado si ahí está el ojo que paga su pecado? Eso es lo que hizo Dios por nosotros. Dios no se hizo de la vista gorda de a nuestro pecado, no pasó por alto el pecado, no lo condenó y lo juzgó, pero derramó el castigo sobre el Cordero sin mancha, es decir, sobre nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo cargo de nuestros pecados. Cuando nosotros creemos en Él, nos entregamos a Él y le seguimos, su sacrificio se hace efectivo en nosotros y experimentamos el perdón y la vida eterna, en tanto que la justicia de Jesús nos es impuesta. Díganme si no, esta es una tremenda razón para adorarlo. Adorémosle por el testimonio de su justicia. Adorémosle porque su justicia es diferente a la justicia de los hombres.
Él aborrece tanto el pecado que lo destruyó en la cruz del Calvario, haciéndose cargo de nuestro pecado. Y usted y yo todo lo que tenemos que hacer es creer en Él, entregarle nuestra vida, darle permiso para que entre a nosotros y se inicie un proceso de transformación, de perfeccionamiento, de santificación, para que le adoremos por la eternidad. Esto es una excelente razón para adorarle, su justicia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.